En nuestra crónica de salud nos acompaña Mar Romero Salamar. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Comenzamos entonces este lunes con la noticia del día y es que la OMS sigue considerando el COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional. ¿Qué significa esto? Pues así es una reunión del Comité de Emergencia del COVID que se hizo el viernes. Recordemos que llevan 3 años reuniéndose cada 3 meses para reevaluar esta situación. Todo el mundo pensaba que quizás esta era en la que iban a levantar este estatus de emergencia, pero no fue así. Sus argumentos básicamente es pues, que la situación todavía entraña mucho riesgo. Hay un número muy alto de muertes en comparación con otras enfermedades respiratorias infecciosas, que falta vacunación en grupos de riesgo y en países de ingresos bajos y medios, y que todavía existe una posibilidad de que emerjan variantes. Recordemos que cada contagio es una posibilidad para que el virus mute, entonces cuantos más contagios, más riesgo de posibles variantes emergentes. Vamos a las cifras sobre las que se sostienen este comité de la Organización Mundial de la Salud. Vemos que hubo en diciembre y luego un poco más tarde, a principios de enero, un pico de contagios y de muertes relacionado con la reapertura de China, que pues cubrimos ampliamente aquí, y que en cambio ahora, a mediados de enero, estamos en unos 2,4 millones de contagios semanales y han habido 23.000 muertes también semanales. Son cifras que están, por supuesto, lejos de los picos que vimos en 2020 o 2021 con Omicron, pero que no dejan de ser mucho más altos pues, que muchas otras enfermedades que se le pueden comparar. Eso quiere decir que después de más de 2 años todavía no podemos decir que la pandemia se ha acabado. Más de 2 años es optimista, ya son casi 3 años desde que se declaró para que lo tengamos claro y bueno, sigue siendo muy difícil llegar a una conclusión, ¿no? A pesar de decir, por ejemplo, que mantienen este nivel de alarma, es verdad que por primera vez este comité reconocía que estamos cerca de un punto de inflexión, ¿no? Que podemos estarnos acercando al momento en que estas variables epidemiológicas cambian, pero que el virus se quedará circulando entre nosotros en el futuro cercano. Aquí lo vemos esta frase, ¿no? Conseguir niveles más altos de inmunidad a través de la infección y de la vacunación podría limitar el impacto, pero que el virus se quedará circulando. El comité recomienda precisamente a la OMS empezar a buscar medidas de transición. Por ejemplo, el estatus de emergencia hace que legalmente haya patentes que no se están aplicando, que haya vacunas que están aprobadas amparándose en este estatus. Entonces, legalmente va a tener que haber una transición sí o no. Y para cerrar este tema, también recordar que no es raro que una pandemia al final tenga varios fines, ¿no? Un fin legal, muchos países ya levantaron hace tiempo sus estados de emergencia, internacionalmente todavía vemos que se va a mantener, un fin social que tiene que ver con la percepción de riesgo, que yo creo que muchos ya hemos cruzado, digamos, del otro lado, y un fin epidemiológico que tendrá que ver cuando el virus sea predecible. No lo sabremos probablemente hasta que hayamos pasado ya los primeros ciclos, como decíamos, de virus predecible, y no necesariamente es algo que celebrar. Significa que quizás pueden haber igual millones de muertes anualmente. Bueno, y otra enfermedad que tampoco termina y que lleva incluso muchísimos más años que el COVID-19 es la lepra. Y ayer domingo se conmemoró el Día Mundial contra la Lepra. Sí, como decías, es una de las enfermedades más antiguas de las que se tienen registros y eso a veces nos hace tener la percepción de que es una enfermedad que quedó en el pasado, pero no es así. En nuestro continente, Brasil es el segundo país del mundo con más casos de lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, 155.000 casos entre 2016 y 2020. Nuestra corresponsal Valeria Sacone nos envió este informe. Hace 7 meses, este hombre de 51 años descubrió que padece una enfermedad que todavía genera discriminación. Yo estaba en casa y cuando me levanté, mi cuerpo estaba lleno de pequeñas manchas. No sabía lo que era. Fui al médico y pensó que era viruela del mono. Sin embargo, el diagnóstico fue inesperado: enfermedad de Hansen, popularmente conocida como lepra. Yo no tuve miedo. El problema principal es contárselo a las personas. No todo el mundo sabe lo que es la enfermedad de Hansen. Hay mucho prejuicio. Hoy es un día importante porque Fernando va a empezar su tratamiento en la Fundación Osvaldo Cruz de Río de Janeiro. Es toda una referencia en la investigación científica en Brasil. Cuando empiece a tomar el remedio, la única cosa que le pasa a todo el mundo es que su orina se va a quedar muy roja. A pesar de ser el segundo país del mundo con más casos, según la Organización Mundial de la Salud, todavía hay mucha desinformación. Lo que importa para la enfermedad de Hansen es hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. Solo así vamos a poder evitar la incapacidad, la deformidad y el estigma.
La enfermedad de Hansen no es tan contagiosa como se piensa. Se contrae por las vías respiratorias, pero solo tras una convivencia prolongada con algún enfermo. No va a haber problemas, porque sabemos que esta enfermedad tiene tratamiento. Vas a quedar bien, solo tienes que medicarte correctamente. Fernando no va a tener que pagar nada por la atención médica ni por los medicamentos. El sistema público de salud cubre todos los gastos. Es un año de tratamiento y se cura al 100%. Durante un año, una vez por mes, vendré aquí para hacer las revisiones, para ver cómo estoy. La Organización Mundial de la Salud espera erradicar esta enfermedad en 2030. Hasta entonces, Fernando espera que para él sea tan solo un recuerdo. Y ojalá llegue el momento en el que no sea solo un recuerdo para este paciente, sino para toda la humanidad. Gracias, Mar, por esta sección de salud. Muchas gracias, María Clara.